En esta sección del curso estaremos discutiendo los dispositivos de 4 capas de material PN. Y estos dispositivos, ¿verdad? Hay varios de ellos, los cuales vamos a estar viendo más en detalle. Estos dispositivos se utilizan mayormente dentro de circuitos electrónicos donde se desea ejercer algún tipo de control. Así que parte de sus aplicaciones, ¿verdad? Son control de relays, circuitos con retraso en tiempo, control de motores, inverter, cargadores de batería, para controlar fases, entre algunas de las aplicaciones. Así que su gran utilidad es realizar algún tipo de control. El cómo lo hacen es el que distinga a uno de estos dispositivos de los otros. Los que nosotros vamos a discutir, ¿verdad? En esta sección, comenzando con el SCR, Silicon Control Rectifier, también vamos a ver el TRIAC y finalmente el UJT. Estos dispositivos pues le dicen los tristores o tristors, y que ese es otro nombre que también se le puede encontrar, ¿verdad? En la teoría y literatura de circuitos integrados, o en este caso de dispositivos de control de 4 capas. Que como dijimos, de eso que nos interesa cubrir, pues como vamos a comenzar pues con el SCR, que es el más común, tal vez el más utilizado de ellos. Y las siglas del SCR pues significan Silicon Control Rectifier. Un rectificador de silicón, ¿verdad? Para ejercer control. Así que el mismo nombre le dice a uno, ¿verdad? El uso de este dispositivo. En términos de su funcionalidad, ¿verdad? Cómo funciona, es un rectificador el cual su estado es controlado por la magnitud de la corriente que se le va a inyectar a través del gate. Un dispositivo que tiene 3 terminales. Uno es gate, otro es el ánodo y otro es el cátodo. Así que cuando yo le aplique corriente por el gate o voltaje, ¿verdad? Voy a hacer que este dispositivo comience a conducir. O en otra terminología le decimos que le damos trigger a través del gate, lo prendemos. El voltaje forward a través del dispositivo va a determinar el nivel de corriente requerida para activar el dispositivo. Así que este dispositivo, como vamos a ver más adelante en sus características, una vez yo lo activo, ya sea con corriente por el gate o un voltaje, y lo voy a cambiar de estado, de apagado a prendido. Y una vez que esté prendido, pues para apagarlo hay que hacer ciertas maniobras eléctricas, porque él va a tender a quedarse prendido, ¿verdad? A menos que yo o el usuario lo fuerce a apagarse. En términos de la construcción del dispositivo, pues aquí vemos internamente, ¿verdad? Las capas de material PN y PN. Por eso es que decimos que son 4 capas. Y entonces aquí se muestran, ¿verdad? Los terminales, el gate, cátodo y el ánodo. Un dispositivo de 3 terminales donde en el gate es que se ejerce el control a través de esa corriente que le voy a inyectar o a través de un voltaje. En términos internos, si uno lo quiere hacer la representación, pues básicamente lo que va a haber son 2 transistores, uno NPN y otro PNP conectados de esa forma, ¿verdad? El símbolo del dispositivo pues va a asemejarse, ¿verdad?, a un diodo, excepto que tiene una tercera patita que es el gate, que como dijimos, esa patita es la que va a ejercer el control. Así que por ahí va a fluir corriente, que le vamos a llamar la corriente del gate, y el voltaje que va a haber de ánodo a cátodo, pues el voltaje forward como un diodo normal, ¿verdad? Que su voltaje va a ser como aproximadamente 0.7 voltios.
En términos de la curva de operación del SCR, aquí tenemos un ejemplo, ¿verdad?, de esa curva de operación, donde hay varias regiones, como la región de Reverse Blocking Region, Reverse Breakdown, parecido al voltaje del Zener, Forward Blocking Region, Forward Breakover Voltage, ¿verdad? Y acá la región de conducción. Otro parámetro importante aquí es esta corriente de holding. Y cada uno de estos parámetros pues lo vamos a definir, ¿verdad?, que es cada uno de ellos, pero en esencia, antes de entrar en esas definiciones, pues si uno observa esta curva se parece a la de un diodo normal rectificador, ¿verdad?, donde tiene su región de reverse y luego entra la región de conducción. Pues básicamente es ese mismo comportamiento, excepto que él necesita, ¿verdad?, que se rebase un voltaje de breakovers. Cuando él rebase ese voltaje de breakover, entra a la región de conducción, ¿verdad? Y lo que estas curvas lo que indican es que cuando tengo corriente en el gate 0, pues entonces voy a necesitar mayor voltaje para romper esa porción de no conducción a conducción. Si aumento la corriente, por ejemplo, a IG1, pues entonces voy a necesitar menos voltaje. Y si aumento a IG2, voy a necesitar menos voltaje, y ya en IG2 pues se puede ver un comportamiento bastante parecido al del diodo rectificador, como uno vio en el curso de electrónica 1. Y que en esencia ese es cómo funciona, ¿verdad?, la curva del SCR. Y entonces esta corriente de holding lo que indica es que una vez yo entre en conducción, el dispositivo entra en conducción, para apagarlo habría que llevarlo por debajo de la corriente de holding. Mientras no tenga eso, no interrumpa esa corriente, el dispositivo se mantendrá conduciendo. Así que esa es la importancia de esa corriente de holding. Vamos entonces pues a las definiciones. Tenemos el voltaje de breakover forward, es el voltaje por encima del cual el SCR entra en la región de conducción, que es lo que dijimos, ¿verdad? Es el voltaje que le debo aplicar ahí para romperle esa no conducción a conducción del SCR. La corriente de holding, pues ya dijimos, es el valor de corriente por debajo del cual el SCR cambia de estado de conducción a la región de forward blocking, que es la región de no conducción. El voltaje de reverse breakdown es equivalente al voltaje de reverse del diodo Zener. Ya lo vimos ahí en la curva, ¿verdad? Está en la región de reverse, igual que un Zener. Y las regiones de blocking region son las regiones correspondientes a la región de circuito abierto, que bloquea el flujo de corriente de ánodo a cátodo. O sea que cuando lo estoy operando en esa región, es que el SCR no está conduciendo, y entonces se comporta, como vamos a ver ya mismo, como un open circuit, como circuito abierto. Si está abierto el circuito no hay corriente, así que está el dispositivo apagado o en condición off, como vamos a ver ahora en estos estados de operación del SCR. Entonces aquí tengo, ¿verdad? Cuando le aplicamos 0 voltios al gate, pues no va a haber corriente por estos transistores, por esa base de transistor Q2 y obviamente por el colector. Así que el comportamiento de ánodo a cátodo del SCR va a representar una impedancia infinita, y eso lo que aproxima es un open circuit. Así que cuando yo no le pongo voltaje en el gate, el dispositivo está en la región de off, apagado, no ha prendido, no ha podido vencer el voltaje de breakover que vimos en la curva anterior. Así que para poder prenderlo y cambiarlo de estado, ¿verdad?, de off a on, le tiene que aplicar un voltaje suficiente aquí para que me produzca una corriente de gate que sea lo suficientemente grande para prender esos dos
transistores y que conduzcan. Cuando eso ocurre, pues entonces, como se ve aquí representado, el voltaje de ánodo a cátodo, ¿verdad? Lo representa como si fuera un switch cerrado. Y entonces va a haber flujo de corriente de ánodo a cátodo, ¿verdad? Y eso se representa con un cortocircuito que para efectos de resistencia, pues, tiene una impedancia bajita de ánodo a cátodo. Y que básicamente el comportamiento de estado on a estado off va a ser, ¿verdad? Abrir y cerrar de un switch. Es como si abriéramos y cerráramos de ánodo a cátodo un switch para que el dispositivo conduzca. Claro, eso lo controlamos con el voltaje en el gate, que a su vez produce corriente en el gate para que prenda o no prenda el dispositivo. Entonces, un ejemplo que tal vez vimos en el laboratorio para ver este comportamiento de on-off del SCR es con un circuito parecido a este o este mismo circuito donde tengo el SCR aquí, ¿verdad? Tenemos dos switches, switch 1 y switch 2, y tenemos una tablita, ¿verdad? Donde ahí vamos a estar moviendo esos switches, y en el caso del laboratorio se medían los voltajes en el gate y de ánodo a cátodo, ¿verdad? En el ejemplo pues ya nos dan los voltajes, y de acuerdo a esos voltajes y esas posiciones de los switches nosotros determinar la condición del SCR, si está on o si está off. Primer switch nos dice que lo coloquemos en A. Si este primer switch lo colocamos en A y el segundo switch lo colocamos en A, entonces ¿qué va a ocurrir? Que el voltaje de gate, ¿verdad? Está obviamente de gate a ground. Pues este switch conecta a ground el gate, así que va a haber, como dice en la tablita, 0 voltios en el gate. Por lo tanto, el comportamiento como vimos anteriormente cuando estábamos viendo el diagramita de open y close, pues entonces el SCR se va a comportar aquí como si fuera un open circuit. Va a comportar aquí de ánodo a cátodo como si fuera un circuito abierto. Y en un circuito abierto la corriente es cero, por lo tanto el voltaje de ánodo a cátodo va a ser el voltaje de la fuente, ¿verdad? Porque no va a haber caída en la resistencia de 470 y por eso aquí tenemos entonces el voltaje completo de la fuente y la condición del SCR sería off. Luego nos piden que movamos el switch 1 a B y que dejemos el switch 2 en A. Pues ya ahí, ¿verdad? A través de esta resistencia va a haber voltaje, básicamente un divisor de voltaje ahí, en el gate y por lo tanto corriente en el gate, que va a hacer que el dispositivo prenda, cambie de estado de off a on, y cuando yo mida el voltaje en el gate me va a dar 0.7 y de ánodo a cátodo los 0.7 como si fuera un diodo, ¿verdad? Que habíamos dicho que ese es el voltaje de forward. Así que ahí cambiaría esto a estado on. Y si luego nos piden que movamos el switch 1 a A y el switch 2 se quede en A, o sea que este lo volvamos a mover hacia acá, pues el voltaje en el gate cuando lo mida va a quedar 0.7 y 0.7 porque una vez el dispositivo, el SCR prenda, con moverlo otra vez a ground no es suficiente, ¿verdad? Eso quiere decir que todavía no se ha vencido que la corriente de holding o que la corriente que esté fluyendo por ahí sea menor que la corriente de holding. Y que con eso, con esa acción no se apaga el SCR. Es un dispositivo que una vez prende no es tan fácil apagar. Así que se mantiene conduciendo y me lo dice que el voltaje es 0.7 de gate y de ánodo a cátodo también, así que sigue estando en on. Y ahora en el próximo paso me dicen que ponga el switch 2 a B. Pues aquí B está en el aire, así que lo que hice fue en efecto abrir el circuito. Y al abrir el circuito
interrumpí la corriente, así que definitivamente ahí la corriente que fluía a través del gate se fue por debajo de la corriente de holding. El voltaje de gate me da 0 y vuelvo a tener la condición de open circuit en el ánodo cátodo, así que tengo los 12 voltios, que eso me indica que me fui a condición off. Y luego me dice que mueva el switch 2 a otra vez, pero como quien le da trigger y prende el SCR es el gate, y el gate estaba en 0, estaba ground, así que volví y me di 0 voltios en el voltaje de gate, 12 en el voltaje de ánodo cátodo, por lo tanto sigue estando en estado off o apagado SSR. Así que con esto culminamos, ¿verdad?, este ejemplo de dispositivo SSR, ¿verdad?, para examinar su condición de on y off.